el principio, solo había silencio, un silencio inmenso, sagrado, eterno. No existía el tiempo, ni la materia, ni el pensamiento. Solo existía Él, el Dios Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el que no tiene principio ni fin. Y en ese silencio absoluto, su voz resonó con una fuerza inconmensurable: sea la luz. Y la luz fue. En un instante, el universo nació. Las estrellas comenzaron a brillar como pensamientos de Dios esparcidos en el infinito. Los mares se formaron, los montes se elevaron, los vientos comenzaron a bailar, y la tierra respiró por primera vez. Y en medio de toda esa magnificencia, Dios formó al hombre. No lo hizo con la palabra, como todo lo demás, sino con sus propias manos. Sopló aliento de vida en su interior, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Hecho a imagen y semejanza del Creador, el ser humano fue puesto en un jardín de perfección, el Edén, donde cada hoja, cada sonido y cada aroma proclamaban la bondad de Dios. Allí no existía el dolor ni la culpa. Dios caminaba junto a su creación, y el amor era el lenguaje natural. Pero el corazón del hombre fue probado, y la tentación lo visitó con una voz suave, mentirosa, que prometía sabiduría sin obediencia. Serás como Dios, dijo la serpiente, y con una sola mordida, la comunión se quebró. El Edén se cerró. El ser humano conoció el miedo, la vergüenza y la distancia espiritual. Sin embargo, Dios no los abandonó. Aún en la caída, su amor permaneció. El mismo Dios que los expulsó del jardín fue quien les cubrió con túnicas, símbolo de su misericordia. Desde ese momento, comenzó la historia más profunda jamás escrita, la historia de un Dios que busca a sus hijos perdidos. La humanidad creció. Los hombres construyeron ciudades, se multiplicaron, pero también se multiplicó la maldad. El mundo se llenó de violencia, de soberbia, de oscuridad, y Dios, al mirar la corrupción del corazón humano, se entristeció profundamente. Sin embargo, entre la multitud perversa había un hombre distinto, Noé, un hombre justo, un hombre que todavía escuchaba la voz de Dios. Y Dios le habló, le ordenó construir un arca, aunque no había lluvia, aunque nadie creía. Noé obedeció. Clavó cada tabla con fe, soportó burlas y soledad, pero no dudó. Y cuando las aguas cubrieron la tierra, solo él y su familia se salvaron. El diluvio no fue una historia de destrucción, sino de restauración. Fue el reinicio de la humanidad bajo la promesa del arco iris. El arco iris fue la primera señal visible del pacto eterno entre Dios y el hombre. Nunca más destruiré la tierra con agua. Dios siempre deja señales de su amor. Aun cuando todo parece perdido, Él levanta un símbolo, un recordatorio de su fidelidad. Pasaron los siglos, y entre las naciones que adoraban ídolos, un hombre escuchó una voz desde el cielo. Sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. Era Abraham, un hombre sin mapa, sin certeza, pero con una fe inquebrantable. Dejó su hogar, su comodidad, sus dioses pasados, para seguir al Dios verdadero. Y Dios le prometió algo imposible, una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Abraham creyó, y su fe fue contada por justicia. Pero la promesa tardó. El tiempo pasó. Las circunstancias parecían contradecir la palabra divina. Sin embargo, Dios nunca olvida lo que promete. Cuando todo parecía terminado, Sara dio a luz a Isaac. Dios cumplió. Y luego, en una de las pruebas más duras de toda la Biblia, pidió a Abraham que ofreciera a su hijo en sacrificio. Era una prueba de obediencia absoluta. Y cuando Abraham levantó el cuchillo, Dios detuvo su mano. No buscaba la muerte de Isaac, sino la entrega total del corazón de Abraham. Ese momento marcó el principio de un pacto eterno. De Isaac nació Jacob, y de Jacob nacieron 12 hijos. Uno de ellos
José fue vendido por sus hermanos, traicionado, llevado a Egipto, encarcelado injustamente, olvidado. Pero Dios nunca lo olvidó. Desde la prisión lo levantó hasta convertirlo en gobernador. Y en medio del hambre y la sequía, José perdonó a sus hermanos. Así se cumplió otro misterio divino, que incluso lo que el enemigo planea para mal, Dios lo transforma en bien. Y así nació Israel, el pueblo escogido de Dios. Pero el pueblo terminó esclavizado bajo el poder del faraón. Durante 400 años, clamaron por liberación, y Dios escuchó su clamor. Dios siempre escucha. Llamó a Moisés, un hombre que huía de su pasado, un hombre con miedo y tartamudez, pero con un corazón dispuesto. Desde una zarza ardiente, Dios le habló: «Ve, porque yo estaré contigo». Y Moisés obedeció. Dios mostró su poder sobre Egipto con señales y maravillas. Dividió el mar, sacó a su pueblo con mano poderosa y los condujo por el desierto. Allí, en el monte Sinaí, escribió con su propio dedo los 10 mandamientos, la ley de la justicia, la ley del amor. Pero el corazón humano es inconstante, y aun viendo milagros, el pueblo dudó. Hicieron un becerro de oro y adoraron lo que sus manos habían creado, y aun así, Dios tuvo misericordia. Su fidelidad fue más grande que su pecado. Pasaron generaciones. Josué tomó el liderazgo y conquistó la tierra prometida, pero tras su muerte, el pueblo volvió a desviarse. Dios levantó jueces, profetas y reyes. Entre ellos, uno brilló con especial resplandor: David, un pastor, joven y valiente, que venció gigantes con una simple piedra. Pero su mayor victoria no fue en el campo de batalla, sino en su intimidad con Dios. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y aunque cayó en pecado, se levantó con lágrimas verdaderas. Su arrepentimiento fue tan sincero que Dios lo restauró. David nos enseña que el amor de Dios no se apaga ante la caída, sino que se enciende ante el arrepentimiento. De su linaje nacería el Mesías prometido. Los profetas se levantaron con voz de fuego. Isaías habló del Salvador que vendría. Jeremías lloró por el pueblo que se apartó. Ezequiel vio visiones del poder y la gloria divina. Daniel se mantuvo firme ante los leones, demostrando que la fe puede cerrar las bocas del miedo. Cada profeta fue una chispa divina en una época de tinieblas. Ellos recordaban al pueblo que el Dios de Abraham seguía vivo, que su pacto no había sido olvidado. Aunque los reinos cayeran y los templos fueran destruidos, Dios seguía hablando. Sus palabras cruzaban los siglos como un eco eterno. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Pero el pueblo endureció su corazón. La idolatría, la injusticia, la arrogancia los cegaron. Y entonces vino el silencio, 400 años en los que el cielo no habló. Pero el silencio de Dios nunca es vacío. Es el preludio de una nueva creación. Todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia algo mayor, hacia alguien mayor. Cada sacrificio, cada profecía, cada símbolo, cada palabra pronunciada desde el Génesis hasta Malaquías anunciaba una verdad: el Redentor venía. Y cuando el tiempo se cumplió, la palabra se hizo carne. El mismo Dios del Antiguo Testamento descendió para habitar entre nosotros. Jesucristo fue la manifestación perfecta de aquel Dios invisible. El Dios que habló a Moisés, que guió a Abraham, que sostuvo a David, fue el mismo que sanó a los enfermos, perdonó a los pecadores y murió en una cruz por amor. El Antiguo Testamento fue la promesa, Cristo fue el cumplimiento. Y ahora, la historia continúa contigo, porque el mismo Dios que abrió los cielos todavía abre corazones. El mismo que hizo pactos con los patriarcas sigue haciendo pactos con aquellos que le creen. El mismo que alimentó a su pueblo en el desierto es quien alimenta tu espíritu hoy. Él no ha cambiado.
Su amor sigue siendo eterno, inquebrantable, real. Hoy, su voz sigue diciendo: yo soy tu Dios y nunca te dejaré. Vuelve a mí, porque yo soy tu refugio. El Antiguo Testamento no es solo historia antigua, es la carta de amor más antigua del universo. Es el testimonio de un padre que no se cansa de buscar a sus hijos. Dios te llama hoy, así como llamó a Abraham, a Moisés, a David. Te llama no porque seas perfecto, sino porque eres amado. Te llama a salir de tu tierra de miedo y duda. Te llama a confiar cuando no ves el camino, a obedecer cuando no entiendes la razón, a amar cuando el mundo odia, a perdonar cuando el dolor arde. El mismo Dios que dividió el mar puede dividir tus cadenas. El mismo que calmó las tormentas puede calmar tu alma. El mismo que levantó profetas quiere levantar tu voz. No importa cuánto te hayas alejado, Él nunca dejó de esperarte. Hoy, Él extiende su mano y te dice: hijo, hija, vuelve a casa. No hay pasado tan oscuro que su luz no pueda iluminar. No hay culpa tan grande que su misericordia no pueda limpiar. No hay corazón tan roto que su amor no pueda restaurar. Esta es la historia del Antiguo Testamento, no solo de patriarcas, profetas y reyes, sino del Dios que nunca cambia, del Dios que sigue amando, del Dios que sigue escribiendo historias con vidas humanas. Y ahora, Él quiere escribir la tuya. Así como llamó a Abraham, te llama a ti. Así como levantó a Moisés, puede levantarte hoy. Así como fortaleció a David, quiere fortalecer tu fe. Tu historia no ha terminado. El mismo Dios que comenzó todo con la palabra, sea la luz, quiere encender su luz dentro de ti. Busca a Dios, abre su palabra, permite que el Antiguo Testamento te hable. Allí verás que no hay otro como Él, fuerte, justo, paciente, pero profundamente tierno. Allí descubrirás que su poder no solo creó el universo, sino también el propósito para tu vida. Dios no es un recuerdo del pasado. Él es el presente eterno que te invita a volver a Él. Y si lo haces, verás su gloria como la vio Moisés, escucharás su voz como la escuchó Samuel, y caminarás con su favor como lo hizo Abraham, porque el Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el Dios de hoy, el Dios que reina, el Dios que salva, el Dios que ama. Abre tu corazón y deja que Él te transforme. La historia continúa, y esta vez, el protagonista eres tú.